Bien, vamos a dar inicio a la continuación de nuestro seminario de la Escuela de Seguridad y Defensa. Quiero partir con una nota al pie de página, en orden a que muchos de los invitados que estaban comprometidos para el día de hoy, que eran funcionarios de Estado, señalaron que por los motivos que tienen que ver con la situación de la política nacional, van a conectarse virtualmente. Algunos no pudieron venir porque están en otras tareas y otros no fueron autorizados para salir de sus lugares de trabajo. ¿De acuerdo? Pero estamos conectados. Este es el cuarto panel que hemos realizado de manera consecutiva en los últimos 5 meses, cuya lógica fundamental ha sido hacer una revisión actualizada y contemporánea del pensamiento político del siglo XX y lo que va del XXI. Ya hemos tenido bastantes debates. Muchos de ellos están subidos en el sistema virtual del IAE. Hoy día contamos con dos personas con las que hemos compartido muchos debates, muchas reflexiones y muchos espacios académicos. Uno de ellos es ex académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Bienvenido, Miguel, de nacionalidad mexicana. Y el doctor, ambos doctores, por supuesto, y el doctor Fernando Bustamante. Yo no quisiera dar una larga lectura de sus hojas de vida, porque sin ninguna ironía son bastante largas y prolíficas, pero quiero señalar que ambos han aportado de manera bastante sustantiva, no solo al pensamiento de la teoría política y social latinoamericana, sino de manera singular al desarrollo de la reflexión y el debate crítico en el Ecuador. Ambos tienen posgrado, ambos tienen bastantes publicaciones, ambos han estado vinculados al aula y a la creatividad de la enseñanza universitaria, y creo que el debate que nos convoca hoy día es un debate bastante extraño, que si estuviéramos en términos pugilísticos, diríamos que es un debate entre dos grandes pesos del pensamiento económico y político de la modernidad. Por un lado, Adam Smith, probablemente el más citado de los pensadores y filósofos del pensamiento económico liberal, padre fundador con David Ricardo del pensamiento liberal en términos de la teoría económica y de la teoría social de la estabilidad, que aludiría al desarrollo, y el otro es un detractor agudo y poderoso de esa reflexión y de esa mirada al mundo, que es Karl Marx. Yo creo que cuando se trata de citar a dos autores clásicos, en términos del pensamiento de la teoría, no solo económica, sino política contemporánea, evidentemente ambos son completamente inevitables. Ahí vamos a encontrar fundamentos, modelos teóricos, metodológicos, pero particularmente una actitud vital frente al desarrollo de la modernidad, por lo menos occidental, en términos de la reflexión teórica, metodológica y desde luego política. La manera en que vamos a regular esta conversación, que lo vamos a hacer siguiendo el modelo tradicional que hemos establecido, va a ser una apertura de 5 minutos por parte de los dos panelistas y luego entramos en el proceso de diálogo. ¿Sí? Eh, Siendo solidario con nuestros hermanos de la República Mexicana, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Como quieran. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces alteramos el orden y comenzaríamos con Fernando. Fernando ya ha estado en nuestras reflexiones, ha sido parte de nuestros debates. Él está a cargo de los procesos de vinculación y realmente de investigación de la Universidad UTE, ¿sí? Vecina nuestra, aquí muy próximo, con la cual mantenemos un conjunto de acuerdos y convenios que nos permiten pensar que el próximo año estaremos editando algunos textos en conjunto. Adelante. Bueno, yo pensaba que tenía un poco más de tiempo, no es un reclamo, voy a tratar de sujetarme a los 5 minutos al menos. Ya, yo voy a introducirme
Primero quiero decirles una cosa. Mucho de lo que voy a decir aquí está contenido en un artículo que acabamos de publicar en la UTE, en la revista Safiki. Em, Ustedes pueden encontrar este artículo en, eh, en la página web de la Universidad y del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios. Si después de oírme les interesa leerlo, será muy bonito. Gracias. Pero voy a comenzar de una manera lateral. Y voy a empezar hablando de Marx, de algo que le pasó a Marx. Cuando uno piensa en Marx, uno piensa en un teórico de algo que se vincula al estatismo. Uno piensa en el socialismo soviético, en la estadolatría, en esta idea de que el Estado debe ser el regulador de la vida social económica, ¿no? Estatismo y marxismo se hicieron sinónimos. Y eso es mentira. Si ustedes leen, por ejemplo, la cuestión judía, si ustedes leen la crítica al programa de Gotha, si ustedes leen los manuscritos de 1844, verán que en realidad Marx es un antiestatista. Para él, el gran enemigo que hay que destruir es el Estado. Y eso es algo que incluso Lenin recoge en sus obras de juventud, ¿no? Antes de que estuviera en el poder. Cuando ya tuvo el poder del Estado cambió totalmente. A Adam Smith le pasa algo parecido. Adam Smith se lo considera el gran teórico del liberalismo a ultranza, del librecambismo, del neoliberalismo, del anarcocapitalismo incluso, ¿no? Y yo quisiera sostener que eso también es mentira. Uno a veces lee a los autores de adelante hacia atrás, desde lo que algunos hicieron con su obra, en otro momento, por otras agendas, con otros intereses, y digamos que la obra del autor es una cantera, de la cual la gente extrae materiales para su propia agenda. Adam Smith fue utilizado para construir, después en el siglo XIX, no en el XVIII, la agenda del liberalismo económico clásico. Pero yo quiero sostener que en realidad la obra de Smith es mucho más compleja y muchísimo más interesante desde el punto de vista social de aquellos materiales muy parciales que sacaron para justificar básicamente el libre mercado o la doctrina de que el libre mercado es la forma superior de organización de la vida económica y social. Lo que yo quiero sostener es que la obra de Smith hay que leerla. Primero hay que leer el ensayo sobre la riqueza de las naciones en su conjunto, ¿no? Donde hay perlas como las siguientes, donde dice, el mercado laboral no se rige por las normas del libre mercado, porque no existen las condiciones de libertad económica pareja igual entre las partes que hacen posible un intercambio libre, por ejemplo, ¿no? Eh, pero hay que leerlo en el contexto no solo de toda la riqueza de las naciones, sino de toda la obra de Smith. Y hay que leerla, por ejemplo, a la luz de la teoría de los sentimientos morales, que escribió 20 años antes. La teoría de los sentimientos morales nos muestra que Smith en realidad lo que estaba haciendo era filosofía moral, no economía. Porque además en la época de Smith no existía la economía como disciplina como la conocemos hoy en día, ¿no? La economía se construyó después como disciplina y utilizó autores de muy distinta laya como su base fundamental, pero desde los intereses de la construcción de una teoría librecambista post-cobdeniana o post-ricardiana. ¿Sí? Lo que Smith está tratando de hacer es muchísimo más interesante que solamente decir de que los monopolios son malos, que el corporativismo es malo, que la intervención del Estado debe ser minimalista en la economía, que hay que dejar que el mercado ajuste todos. Lo que dice Smith es muchísimo más interesante que eso. En el poco tiempo que tengo, solo voy a dar los titulares. Primero, Smith, y puedo justificarlo, para Smith, la naturaleza del ser humano no es el Homo economicus tal como lo entendió la teoría económica posterior, como está en los manuales de Samuelson o de Friedman, qué sé yo. La naturaleza del ser humano es ante todo el de un ser que intercambia. Si ustedes leen los párrafos iniciales, ¿qué es la naturaleza humana? Está empujada por la propensión al cambio, al intercambio. ¿Qué es el intercambio? Y Smith lo plantea en términos mucho más generales que el intercambio de bienes y servicios.
todo tipo de intercambio, del cual el intercambio de bienes y servicios es solo un subconjunto, una variedad específica. Y la libertad económica o la libertad que busca Smith-Maximilian es la libertad de intercambio. Y eso implica que el proceso económico es ante todo un proceso comunicacional, porque el intercambio es comunicación, ¿no? Yo digo algo, se me responde, vuelvo a contrarresponder y así. Es lo mismo que ocurre en una negociación, en una transacción económica. Yo propongo algo, la otra parte me propone otra cosa, y así es lo que se ve en Statu Nakhendi, los mercados más antiguos, más primitivos. Las cosas no tenían precio. El precio no existe. El precio fijo fue inventado a fines del siglo XVII por los cuáqueros en Estados Unidos. Y luego, muy lentamente, se fue expandiendo la economía mundial. Antes las cosas no tenían precio. No había una esencia llamada precio que fuera inherente a las cosas. Lo que había era un proceso comunicativo en el cual las partes acordaban un precio en un diálogo. Y si alguien ha ido, por ejemplo, a un bazar en un país árabe, se va a dar cuenta que ese diálogo tiene que ver no solo con las cualidades intrínsecas o con el valor agregado del bien que se transa, sino que tiene que ver con todo el ser de quienes intercambian. Su familia, su historia, sus aspiraciones, sus sueños, sus temores, sus terrores, sus sentimientos. Y eso nos lleva, y tengo que abreviar porque el tiempo se me va, a la teoría de los sentimientos morales. Y voy a terminar con eso simplemente. Cuando intercambiamos, vamos a la teoría de los sentimientos morales, una de las cosas que estamos intercambiando es emociones y sentimientos. Para decirlo en poquísimas palabras, luego lo puedo expandir, ¿no es cierto? La base de la ética en Smith es la empatía. Y lo que hace Smith es un tour de force extraordinario, tratando de tender un puente entre una teoría hedonista, utilitarista, egocéntrica del placer, con una teoría del altruismo y de la solidaridad. Y eso se media mediante lo que él considera una facultad esencial del ser humano, que es la capacidad de consentir, de sentir con el otro. Él lo habla, nosotros diríamos empatía hoy en día. Él habla de simpatía. Por lo tanto, el éxito del intercambio es que ambas partes establezcan entre ellas una relación empática que, al ser positiva, placentera, si mi contraparte está feliz con lo que se lleva de mi tienda, yo estoy feliz. La felicidad no está en la utilidad monetaria que yo tengo, sino en el hecho de que yo he establecido un vínculo con mi cliente, que es un vínculo de mutuo placer, de mutua felicidad, de mucho acuerdo, ¿no? Es la construcción de una solidaridad afectiva y empática entre las personas. El intercambio es para eso, y el intercambio comercial por ende también. Y termino solamente una indicación. Esto significa que Smith entra dentro del conjunto de teorías que están en Kant, que están en Marx y que están en Habermas de la comunicación no obstaculizada o no obturada por intereses ajenos al ethos mismo, al ser mismo de lo que la comunicación busca, ¿no? Pero no puedo expandir eso mucho más allá. Nosotros entonces estamos, si me das un tiempito más puedo, no, si nosotros estamos, todo este Smith fue borrado del planeta. Así como la prensa borra la mayor parte de las cosas interesantes que pasan en el mundo, la mayor parte de lo interesante de Smith fue borrado. Lo que está haciendo, ¿no? Eh, la teoría psicológica de Smith es la siguiente, ¿no? La felicidad surge de la compartir, de la mutua, del participar, de la creación de unos sentimientos de solidaridad placentera entre las personas. Y lo que podría uno decir, si es que aplica eso a la riqueza de las naciones, que el objetivo de la economía no es la maximización material del bien, de la riqueza, sino que la riqueza debe definirse precisamente como riqueza de los intercambios. O sea, yo hago comercio en esta teoría no solamente para tener más dinero o más bienes, sino que ese incremento de mis bienes y de mi riqueza es la contraparte del incremento de mis vínculos placenteros y satisfactorios con los demás. La teoría de la simpatía es muy interesante,
porque es una teoría egocéntrica, pero que depende del bien del otro. Si el otro se siente bien, yo me siento bien. Yo no me puedo sentir bien independientemente del sentirse bien del otro, ¿no? Y por lo tanto, si uno siguiera, claro, hay la famosa frase también de Smith, dice, yo obtengo los bienes que necesito para mi subsistencia, no de la virtud o del altruismo del carnicero, ni del panadero, no, pero hay que preguntarse, ¿cuál es la naturaleza de ese interés del carnicero, del panadero, etcétera, en venderme? Y si uno recurre a la teoría de los sentimientos menores, no se reduce simplemente en hacer una utilidad monetaria. La utilidad monetaria es simplemente el símbolo, el signo, el token de un vínculo que se ha establecido, de un vínculo que debería constituirse en un vínculo más o menos permanente, regular, social, ¿no? De nuevo, tal vez hay que salir del marco de los últimos 200 o 300 años del negocio como un intercambio de valor monetario, para entender, por ejemplo, y uno va a civilizaciones diferentes, por ejemplo, asiáticas o del Medio Oriente, y se va a dar cuenta que el tiro final de un negocio es establecer un vínculo de clientela, ¿no? O sea, yo, Mohammed, te vendí una joya, y ahora no termina eso ahí. No es que te vas con tu joya y yo me quedo con el dinero. Ahora somos partners. La próxima vez vienes a mi casa. Cuando yo viaje a tu país, tú me recibes. No sé si me explico. Y eso explica, por ejemplo, muchas veces cómo los asiáticos hacen los negocios, cosa que a los americanos les impacienta de una manera frenética. Se demoran meses, ¿no es cierto?, en ir al grano, porque están haciendo lo que para ellos es fundamental, que es la construcción de confianza. Te conozco, te invito, salimos, nos conocemos, tu familia, qué interesante. Finalmente llego a la conclusión que eres una persona con la cual vale la pena vincularse. Y entonces hacemos negocios, ¿no? Creo que en Smith hay los núcleos de una teoría de ese tipo. Si la economía hubiera seguido ese camino, de entender el valor como la construcción de sociabilidad, entonces tal vez la economía como disciplina habría seguido también otros derroteros políticos. O sea, pensar la economía como de construcción de comunidad y de sociedad a través del intercambio podría ser una manera radicalmente diferente de entender el liberalismo. Gracias. Gracias, Fernando. Miguel. Bu- Sí, claro. Bueno, primero gracias Patricio y al IAEM por invitarme. Quiero aclarar que la invitación más que a dar una ponencia era a ir comentando y conversando con la ponencia de Fernando. Entonces voy a tratar de seguir esa metodología planteada. A mí me parece muy interesante lo que ha planteado el colega respecto a este Smith desconocido porque se lee poco. En realidad pasa hasta cierto punto lo mismo que pasa con Marx. Se habla mucho de lo que supuestamente dijo, pero se le lee poco, se le lee fragmentariamente, y además se le lee con mucho prejuicio y lo leen tanto sus detractores como sus seguidores. Y lo que es más, cosa que es muy común en nuestra cultura moderna, digamos, que se mueve en torno a la rapidez, poco nos detenemos a pensar que estos pensadores clásicos, digamos, tienen un desarrollo conceptual que no es sencillo, que no se reduce a un apotegma, a una frase que normalmente está sacada de contexto. Por ejemplo, la famosa mano invisible del mercado, etcétera. En realidad, como señala Fernando, digamos, los investigadores más serios a nivel mundial de estos dos pensadores, sin desconocer que hay rupturas epistemológicas entre los desarrollos de uno y otro, han intentado ver algunas continuidades y algunos temas que les son comunes, algunas preocupaciones que son comunes. Y ahora que Fernando habla del tema del mercado y el mercado como vínculo y la relación del mercado con el bienestar de las personas, recuerdo unos textos más o menos recientes
de unos catalanes que han estudiado mucho el tema de Smith desde la perspectiva de la historia del republicanismo. Y nos presentan a Adam Smith como uno de los máximos representantes de lo que se conoció en su momento como el republicanismo comercial, es decir, pensadores morales, sobre todo antes que economistas, cuya preocupación fundamental es cómo la institución del mercado puede servir para la creación del bien común. El Smith realmente existente parece que está muy lejos del pseudo-Smith mutilado que los apologistas del neoliberalismo y de los supuestos mercados libres, que en realidad nunca son tal, plantean ahora, ¿no? Tanto los políticos como los Millets, como toda aquella serie de intelectuales que respaldan la existencia de mercados no regulados políticamente, y que llevan a barbaridades como sostener el fundamento moral del tráfico de órganos, del tráfico, todo se puede comprar y vender, todo es reducible a la mercancía. Ya Fernando bien nos decía, en Smith mismo, la mercancía fuerza de trabajo tiene un estatus diferente, ¿no? Pero no nada más, o sea, si uno le rasca al pensamiento de Smith, lo que nos está diciendo Adam Smith cuando habla del libre mercado, dice, un mercado verdaderamente libre, es decir, entre productores que entran en igualdad de condiciones al mercado, solo puede ser políticamente regulado. Es un mito, ¿no? Esa idea de que el mercado se autorregula. Siempre hay una autoridad soberana que le pone límites a ese mercado, porque nos dice Smith que si no hay una regulación política de esos mercados, la tendencia de los mercados es hacia la oligarquización. Y cuando hay procesos de oligarquización, no puede haber verdadera libertad y no puede haber bien común, que es lo que está en el centro de la preocupación de todos los republicanos de la historia, los de ayer, los de hoy y los de mañana, para decirlo cinematográficamente. Entonces, me gustaría un poco, tal vez, un comentario al respecto del tema del bien común. ¿Hasta qué punto los mercados pueden ser instrumentos para favorecer al bien común o qué tipos de mercados más bien van a contrapelo del bien común? Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos reflexiones dubitativas sobre lo que ustedes han planteado. La primera, que desde el punto de vista de la teoría clásica ya está en la ideología alemana, que no fue sometida rigurosamente a la crítica de los roedores, como se acordarán algunos. Hay un antagonismo profundo entre el concepto de revolución social de Marx y la noción de Estado, ¿sí? Sin embargo, todos los proyectos protosocialistas, por ser un poco cursi en la reflexión, lo que han hecho es fortalecer el Estado. Entonces, esto plantea un tema ontológico e histórico, que son dos temas distintos. El ontológico, puede haber un proceso de transformación social desde la sociedad misma, sin la mediación del Estado o de la política, porque si se acude cada vez que se intenta alterar el orden de lo real a la concentración de poder en el Estado, entonces estamos en un laberinto infernal, desde el punto de vista ontológico. Desde el punto de vista histórico, los únicos que han reivindicado hasta las últimas consecuencias, y sé que estoy entrando en una arena bastante movediza, han reivindicado hasta las últimas consecuencias el capítulo de la no existencia del Estado, son los grandes detractores de don Carlos Marx, llamados los anarquistas, particularmente Proudhon, Bakunin, ¿sí? Y otros. Entonces, aquí hay un tema que es ontológico. Y lo segundo, el mercado es muy anterior a la sociedad capitalista. O sea, la sociedad probablemente nació desde en términos de la dialógica habermaniana que tú sitúas, nació con el intercambio. Y el mercado parece ser una forma de regulación de intercambios complejos, incluso desde la lógica de los sistemas complejos, bastante necesaria, no sustentada exclusivamente en la ley del valor, ¿sí? Señalo estos dos puntos como introducción a las reflexiones que ustedes estaban haciendo y les dejo cedida nuevamente la palabra.
Fernando, Miguel, adelante. Sí, yo quisiera seguir con las opciones que hiciste y seguir adelante con... Bueno, si uno ve lo que estipula Smith como condiciones para un mercado libre, son mucho más exigentes de lo que normalmente se cree. De hecho, voy a ir a otra, pero para unir lo que ustedes dos dicen, hay una escuela de anarquistas que se llaman anarquistas de mercado, pero no son anarcocapitalistas. Es una escuela de pensamiento que dice, si nosotros quisiéramos aplicar en una sociedad moderna estrictamente, de manera purista, lo que estipula Smith, que es un mercado libre, el capitalismo desaparece. Porque lo que llamamos mercados en realidad son operaciones estatalmente reguladas, altamente corporativizadas, totalmente sesgadas y cargadas, ¿no? Y eso es el capitalismo. El capitalismo no es el libre mercado. El capitalismo es un sistema en donde el Estado, a través de las estructuras de poder de clase que lo controlan, establece unas reglas del juego a las que llama reglas de mercado, pero que no coinciden para nada con la concepción que señalaba Smith. Y si uno ve la concepción de Smith, ¿cuál es? Y tratando de ir a su definición, una situación de igualdad de condiciones entre las partes. Y una situación de igualdad de condiciones entre las partes significa, habermasianamente, una situación en donde el diálogo del intercambio, entendiendo el intercambio como diálogo, como proceso comunicativo, no está viciada por los desequilibrios de poder, ¿no? Si yo entro a un intercambio bajo condiciones de poder o desigual, estructural, o políticamente sesgado, ejemplo, porque hay proteccionismos, porque hay reglas del juego que el Estado establece, porque hay todas las 20.000 formas en que los Estados trucan el juego, ¿no es cierto? Eso no es un mercado libre. Eso no es una comunicación libre, eso no es una comunicación en donde las partes pueden manifestar su naturaleza de humanos en comunicación de manera no obturada, no bloqueada, no distorsionada, no trucada, ¿no? Pero yo personalmente tengo la opinión de que la oposición mercado-Estado es falsa. El mercado es una institución pública. El mercado, como lo conocemos hoy, el mercado capitalista, es una creación. Por ejemplo, si uno lee los estudios de Michael Mann o de Charles Tilly, que son rigurosamente, históricamente fundamentados, te muestran que fue una decisión estratégica de los estadistas de la época absolutista el construir los mercados, pensando por el mercado financiero a través de la deuda pública y siguiendo con los mercados del comercio, pero eran mercados que estaban diseñados para maximizar la capacidad fiscal de los estados en competencia geopolítica, ¿no? Entonces, no es que estaban Marx diría algo así como, no es que los mercados existen antediluvianamente desde el inicio de la humanidad, como nosotros los intercambios sí, pero el mercado como institución fue un invento montado y armado desde el Estado y además necesita funcionar bajo la caución estatal. ¿Quién garantiza los contratos? ¿Quién garantiza el derecho de propiedad? ¿Quién garantiza los medios de intercambio, la moneda, por ejemplo? Si uno se mete en el mercado, se dará cuenta que cada uno de los pasos que uno está realizando, empezando por la moneda que utiliza, ¿no? Es estatal, ¿no? Es resultado de una política pública. Es un aparato de Estado. Entonces, primera cosa que yo creo que hay que disipar esta idea de que el mercado es lo opuesto al Estado. Todo lo contrario. El mercado es una institución pública, como puede ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ejército, la Policía, o qué sé yo, ¿no? Y tiene que ser tratado como tal. Y como tal institución pública debe ser vista a la luz de la pregunta siguiente: ¿en qué medida esa institución pública opera en función de objetivos de bien común, como quiera que lo definamos? Podemos definirlo de varias formas, ¿no? Y por lo tanto el mercado es responsable no por sus automatismos, sino por su estructura institucional del bien común. Yo creo que la oposición no está entre Estado y mercado. Yo creo que la oposición está entre Estado y sociedad. Y eso es algo que los anarquistas recuperan, para ser un poco fácil en lo que voy a decir. El propio Marx, él nunca habló del estatismo científico, habló del socialismo científico, ¿sí? Nunca habló del estatismo científico, ¿no?
contrariamente a lo que sus seguidores o muchos de sus seguidores pudieron haber. Y la polémica con los anarquistas no tenía que ver necesariamente con los fines, sino que Marx, o los marxistas pensaban que los anarquistas eran políticamente ingenuos, que no entendían que tenían que pasar, que el poder contra el cual los anarquistas combatían no era un poder que estaba institucionalmente anclado en estructuras políticas y en estructuras económicas, y que si no se daba cuenta de esas estructuras políticas y económicas de base, el proyecto anarquista se caía solo, porque siempre iba a haber un rebrote, un renacimiento de aquellas estructuras de poder y de opresión que los anarquistas querían combatir. No era que buscaban algo malo los anarquistas, sino que lo buscaban malamente, lo buscaban ingenuamente, equivocadamente, ¿no? Y mi opinión es esa, mi opinión es de que tenemos que dejar de tratar al mercado como si fuera algo que está frente al Estado. Y el mercado, como toda institución política y pública, es el centro de temas de poder, es un espacio de poder, y es un espacio de poder que se sesga, se carga de acuerdo a luchas de poder de quienes quieren controlar las reglas mediante las cuales el mercado opera. Y ahí está la lucha. Perdón. Ok, muy breve, me gustaría leer acá una pequeña frase para mostrar los posibles equívocos que pueden surgir cuando uno lee a los autores con prejuicio. Primero leo y después a ver si adivinan de quién es la frase. Dice así: la propuesta de cualquier nueva ley o regulación del comercio que venga de esta clase social, el autor se refiere a los empresarios que buscan beneficio. La propuesta de cualquier nueva ley o regulación debe escucharse siempre con gran precaución y nunca debe adoptarse antes de haber sido larga y minuciosamente examinada, no solo con la más escrupulosa atención, sino también con la mayor suspicacia, pues procede de una clase de hombres cuyo interés nunca coincide exactamente con el interés público, de una clase generalmente interesada en engañar y aún en oprimir al público, y que por lo mismo en muchas ocasiones lo ha engañado y lo ha oprimido. Esto que podría sonar, digamos, en primera instancia como una arenga antioligárquica de algún pensador de izquierda radical, en realidad es de la riqueza de las naciones, ¿no? Eh, Me gustaría escuchar qué piensa Fernando, no de la frase en sí, sino de qué nos puede servir este Adam Smith eh, al día de hoy, ¿no? A partir de la constatación del rumbo que no solo en el Ecuador o en América Latina, sino que en el planeta entero, el rumbo de oligarquización creciente que va adquiriendo las relaciones de poder mundiales, la oligarquización de los mercados y también la oligarquización de la política. Bueno, y yo creo que esos son fenómenos que existen desde que existen. Bueno, es parte de lo que el capitalismo produce, ¿no? O sea, no, eso. Ha habido formas de desigualdad diferentes a lo largo de la historia, ¿no? Pero esta es una de ellas. Ahora, la frase que me dio risa, porque realmente es espectacular la frase y es clarita, ¿no? O sea, y lo dice Smith. Smith no cree que la clase empresarial tiene un interés en el bien común, ni tampoco en la libertad política. Lo que tiene la clase empresarial, según Smith, es un interés en ganar más, en promover su... Y eso lo vemos todos los días. Los grandes, los que proclaman la libertad de comercio, la libertad económica, la libertad de mercado, la no regulación estatal, apenas en el mercado les va mal, salen a gritos a pedir la intervención estatal para salvar sus negocios o para cambiar las reglas del juego. Y eso es muy claro. La clase empresarial no es una clase interesada más que otras en el bien general, en el bien del común. Y eso sí, lo tenía muy claro Smith. Smith, ¿por qué? Porque el gran enemigo que tenía Smith en el momento exacto era el corporativismo. ¿Y a qué me refiero por corporativismo? En la época de Smith, todavía, incluso en Inglaterra, buena parte de la actividad económica estaba realizada por monopolios gremiales, por ejemplo, por guilds, por gremios, ¿no?
había muchas barreras de entrada, por ejemplo, para que la gente pudiera realizar actividad económica, ¿no? Porque resulta que si no pertenecías a la corporación que tenía permiso, charter, para poder... las grandes empresas de comercio internacional, por ejemplo, tenían que estar autorizadas por la corona, y si no, entonces eras un pirata, ¿no? Que básicamente o como un contrabandista, ¿no? Que para Smith serían probablemente pioneros de libre comercio, ¿no? Entonces, él estaba tratando lo que pasa es que los monopolios de su época eran monopolios estatalmente autorizados. Entonces él pensaba que si se quebraban los monopolios estatalmente autorizados, el bienestar colectivo, la riqueza de las naciones, ¿no? Y además él tiene un argumento muy interesante que es dirigido al político, dirigido al gobernante. Tratar de demostrarle que la capacidad fiscal del Estado subiría muchísimo si uno rompiera los monopolios corporativistas, ¿no? Pero estaba tratando de venderle al gobierno, vea, usted, gobierno británico, imperio británico, su majestad, va a ser más poderoso si logra que la libertad económica fluya, entendida como esto, ¿no es cierto? Romper con los privilegios monopólicos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en esa época todavía no se había desarrollado el capitalismo monopólico como se desarrolló a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, él no tenía que enfrentarse a los Rockefeller, ni a los Murdoch, ni a toda esta gente, ¿no? Sino que se enfrentaba a corporaciones eh, autorizadas, charter, no sé cómo traducir al español, ¿sí? Corporaciones autorizadas, con patentadas, ¿no? Que era más bien la estructura económica que existía en la Europa del siglo XVIII todavía, ¿no? Pero como digo, ahora, yo la pregunta que me hago, si nos tratáramos de imaginarnos una concepción económica del mercado entendida como intercambio entre personas, no intercambio de bienes, sino intercambio entre gente que construye sociabilidad a través del intercambio, como se hace cuando uno conversa, por ejemplo. O sea, entender el intercambio como conversación, ¿no? O como bien en sí. Hay algo a lo que me quiero referir que tiene que ver con Marx. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, la forma como se lee a los grandes autores es increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he topado en los manuscritos del 44 con un pasaje en donde él una, hace una vuelta para tratar de explicar su concepto del comunismo. ¿Qué es la sociedad comunista? Y es de una belleza asombrosa para mí, porque la imagen que utilizas es maravillosa. Dice, verá, en Francia todavía los trabajadores no han sido totalmente colonizados por la máquina. O sea, todavía porque el capitalismo francés es imperfecto, no ha logrado domesticar al obrero francés de la forma como el obrero inglés ha sido domesticado. Entonces, el obrero francés todavía tiene vida. Sale de su trabajo, se va a la boulangerie, compra su baguette, se va a tomar su vinito con su baguette, eh, con pancito, con sus amigos, conversa, habla de su sindicato o de su gremio y tiene posibilidad de sociabilizar libremente porque tiene tiempo libre para hacerlo. Ese es el comunismo. El obrero francés lo vive unas horitas al día. ¿Qué es el comunismo? Es la vida social para sí misma y muy hegelianamente, lo dice, en sí y para sí. O sea, sin otro objetivo que el placer de la sociabilidad. ¿Se dan cuenta? Y es mucho este concepto que en Hegel se expresa digamos, metodológicamente, de en sí y para sí. Aquello que es solo para sí, que no tiene un objetivo externo, que no es enajenado por la necesidad de ser instrumento para otra cosa. Es la misma lógica con la cual se defiende el amor sobre el sexo, con que se defiende, Kant defiende, ¿no es cierto?, el arte para sí mismo, el arte por el arte, no es el arte para otra cosa. El valor de algo tiene que ser encontrado de esta forma kantiana en sí mismo, no en ninguna cosa externa. Si tiene que justificarse por algo externo, ya no tiene valor en sí. Y entonces, yo creo que recoge esta tradición que viene de Kant, que viene de Hegel, Marx, y que creo que también está en Rousseau y por tanto en Smith, ¿no?
que es esto de buscar el valor intrínseco de algo. Entonces, estamos buscando el valor intrínseco del intercambio, así como el obrero francés intercambia con sus amiguis ahí en la boulangerie o en el café, ¿no es cierto? Sin otro propósito que gozar de la compañía el uno del otro y del placer de los sentimientos de simpatía y empatía que ellos desarrollan. Es lo mismo que Kant en su teoría del arte, ¿no es cierto? Es lo mismo que Hegel en su teoría del Estado, que es para sí, que no tiene otro objetivo que el bien común. Es lo mismo que Habermas en la comunicación no bloqueada, es la comunicación la que tiene valor, no aquello para lo que es. ¿No? Y yo sospecho que en Smith hay algo también en ese movimiento, el intercambio por su valor intrínseco, por lo que produce la transformación, la sublimación que hay de los sentimientos, de las emociones de sociabilidad. Eh, bueno, ustedes han evolucionado de manera bastante estética, más allá del carácter arquitectónico que tenía esta exposición de ustedes. Yo quiero problematizar, o sea, planteé tres cosas en la idea de que ustedes vayan platicando, pero hay como dos elementos que me parecen sustantivos. Cuando Suisse y Varane, a fines de los 50 del siglo pasado, escriben El capital monopolista de Estado, le otorgan al Estado capitalista el carácter de promotor de los negocios, ¿sí? Y eso es un cambio fundamental con la teoría clásica. Pero ahí hay un punto, que es un punto histórico, de economía política histórica. Y el segundo aspecto que me parece importante es que desde el ángulo de la teoría de las crisis, y no me voy a bajar por Condon-Trief ni nada de esas cosas, sino la teoría de las crisis de Marx, llegaría un momento, voy a citar de memoria algo que la Marta Hanke lo dice de manera más torpe, y es que hay un momento en que las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción. Esa es la fuente fundamental de la teoría de las crisis. Pero permítanme decirle con cierta ironía y crueldad que hace rato que las relaciones de producción entraron en contradicción con las formas sí, institucionales que estas revisten en el mundo actual, desde la década de los 60 por lo menos en adelante. Y hasta donde yo entiendo, no ha habido ninguna revolución social en el sentido estricto. Miguel. Bueno, si quisiéramos leer a Marx como, estrictamente como profeta, a lo mejor podríamos decir, bueno, no le atinó, ¿no? En primer lugar, creía que las revoluciones de la modernidad las iba a hacer el proletariado y la historia lo que nos enseñó es que las grandes revoluciones del siglo XX la hicieron básicamente los campesinos. Ahí hay toda una línea de discusión, no tenía la bolita mágica. Ahora, sí, para referirme brevemente a lo de la teoría de la crisis y tampoco acabar la palabra, porque para escuchar a Fernando, sí creo que es posible sostener que la mundialización del capital, tanto intensiva como extensivamente, durante todo lo que duró el siglo XX y lo que va del XXI, ha consistido en la desestructuración sistemática de las formas de vida de masas de población muy importantes, apropiándose normalmente de forma violenta de sus territorios, y no ha sido un proceso exento de resistencias. Puede ser que revoluciones sociales así propiamente dichas, en todo el sentido de la palabra, como la Revolución Rusa, la Mexicana, etcétera, sean eventos que se dan muy de vez en cuando, ¿no? Y que además que desarrollan todo un ciclo completo y llegan a su término para dar forma a nuevas configuraciones estatales que rompen o rearticulan las relaciones sociales de producción y de propiedad del modo anterior. Sin embargo, lo que vemos continuamente es que a esta expansión del capital va generando resistencias, unas con mayor fuerza, otras con menor fuerza, pero no podemos llegar a la conclusión de que el hecho de que las revoluciones no estén triunfando cada 15 minutos quiera decir que el capital haya impuesto sin cortapisas
toda la naturaleza, su genética, su ADN de ser una relación social de producción basada en el mundo mercantil. O sea, todo el tiempo, en todo el planeta, ayer y hoy, y esperemos que mañana también, esas relaciones del capital encuentran resistencia entre los pueblos indígenas, encuentran resistencia entre el campesinado, encuentran resistencia entre los sectores populares que hoy están movilizados, por ejemplo, en Francia, en Perú, aquí mismo en el Ecuador en estos días. Es decir, los pueblos no se quedan simplemente mirando cómo el imperio del capital, el imperio de la mercancía, el imperio del valor los arrasa, sino que hacen cosas, le dificultan al capital su expansión, digamos, ¿no? Eso es lo primero que debería de decir para no concluir con una visión pesimista de, bueno, y el capital se sigue extendiendo, ¿y dónde está la revolución? Eso. Sí, sobre este tema de las profecías, ya que nos fuimos por ahí, yo recuerdo haber estudiado alguna vez en mi vida eh, el libro de la Revelación, que que es el modelo de la escatología, del Apocalipsis, ¿no es cierto? Eh, Cuando uno piensa siempre en las profecías sobre el fin de un mundo, sobre el fin del mundo, el arquetipo está ahí, ¿no? Teológicamente, y más allá de ciertas interpretaciones un poco vulgares, digamos, con disculpas por la palabra, en realidad el libro de la Revelación o el Apocalipsis no se refiere a algo que va a ocurrir, se refiere a algo que está ocurriendo. El fin del mundo no es algo que va a pasar en el año 2024, un poco esta forma como lo enfrentan algunos grupos religiosos protestantes o dentistas, etcétera, que están siempre tratando de calcular el día del fin del mundo, ¿no? Cálculos que nunca no han resultado hasta ahora nunca, ¿no? Pero bueno, sino que hay que entenderlo como un discurso sobre lo que hoy en día es apocalipsis. O sea, la escatología no es sobre el futuro, es sobre la naturaleza del presente y de quienes viven en el presente. Entonces, cuando hablamos de una contradicción, por ejemplo, como la que tú señalabas, no estamos hablando de algo apocalíptico en el mal sentido de la palabra, sino que estamos hablando de algo que es inherente a cada momento histórico, que está aquí, que es una contradicción que mueve cambio social. Y a veces, yo creo que nosotros, para nuestra percepción, somos prisioneros de la fantasía de la ilusión jacobina. O sea, de pensar que la revolución tiene que seguir el modelo de la Revolución Francesa, ¿no? Y ya vimos que las revoluciones jacobinas terminan, como nos han mostrado Skocpol, Tilly, Mann, el propio Barrington Moore, simplemente en una rearticulación más eficiente del Estado. O sea, ¿qué vino después de la Revolución Francesa? Estado napoleónico, ¿no es cierto? Y después vino la Restauración, y después vino el Segundo Imperio. Y lo único que se consiguió es que el Estado francés fuera mucho más eficiente como Estado y como sistema de opresión. Y poder además desarrollar una economía capitalista un poco más vital, ¿no? Y lo mismo se puede hablar de todas o sea, la revolución china, ¿en qué termina? Está a la vista, como está en la gráfica, ¿qué es lo que tenemos? Un mega estado orwelliano con una economía capitalista salvaje, fantástica, extraordinariamente productiva, eficiente, etcétera, ¿no es cierto? Y cada revolución ha terminado en una economía capitalista más eficiente que la de los anteriores hegemones capitalistas, ¿no es cierto? La revolución inglesa, etcétera, una tras otra, ¿no? Fortalecimiento del Estado y fortalecimiento de una economía. La revolución rusa no, y tal vez por eso tuvo sus problemas de acumulación llegado un momento, esa es otra historia, pero que el Estado se fortaleció, ¿no? Porque nosotros andamos buscando la revolución tal vez donde no es, en el modelo del asalto al poder. No todos los grandes cambios sociales han tomado esa forma. No, muchas veces los cambios sociales importantes han sido procesos capilares, seculares, de largo aliento, movidos por contradicciones inherentes al mundo existente previamente, pero que han terminado un buen día, alguien amaneció y dice, ah, se acabó el feudalismo, pero tuvieron que pasar algunos siglos de cambio para que eso ocurriera. No, entonces yo creo que tal vez debemos alejarnos del ideario jacobino
y pensar las contradicciones como contradicciones del aquí y ahora, que aquí y ahora están produciendo sus apocalipsis, y que esos apocalipsis lo que mueven son cambios capilares que si uno aprende a identificarlos, muestran la posibilidad de otros mundos futuros. Bueno, ustedes siguen abriendo el espectro del debate posible. Ayer, hoy y mañana, se diría. Yo sigo con dos obsesiones y como toda obsesión no le puedo explicar, sino solamente relatar. La primera es que, y tú lo señalabas, Fernando, ahora que el drama de las revoluciones, uno podría decir, después de la revolución jacobina vino Napoleón. Yo te podría retrucar, después de la revolución leninista vino Stalin, ¿sí? Que es una figura bastante napoleónica. Y por supuesto me estoy saltando el asesinato en Coyoacán. Lo voy a olvidar por ahora. Pero al final de cuentas, estamos frente a una fase de la crisis general, y yo creo que sí hay una crisis general a lo Grossman del sistema capitalista internacional, cuyo fin político no podemos prever por ahora y cuyo instante tampoco lo podemos calcular. Pero sabemos que los intentos de reforma, y aquí viene la sugerencia respecto a la historia, nosotros hemos tenido los últimos 30, 40 años a dos grandes reformistas en los campos antagónicos distintos. Uno se llamaba Mikhail Ivanovich Gorbachev, que fracasó. ¿Sí? Ese era un gran reformista y fracasó. Y tenemos ahora a otro reformista que se llama Donald Trump, en sistemas distintos, en sistemas distintos. Y como van las cosas, este también va a fracasar. Entonces, lo que estoy preguntando, fundamentalmente, estoy sugiriendo, desde la lógica del marxismo clásico, que ustedes pretenden con Smith, que también tiene que ver con la teoría de los ciclos, lo que estoy preguntando es lo siguiente. ¿Es posible que un sistema complejo sea cambiado desde arriba? Yo no me quiero anticipar a eso, pero yo tiendo a pensar actualmente, es mi tendencia, a que hay que repensar el tema del cambio social y hay que verlo más bien como un proceso capilar, más en un estilo gramsciano, si tú quieres. O sea, de un cambio de conductas, cambio de psicología, cambio de mentalidades, cambio de la forma o cómo te enfrentas la vida, el mundo de la vida. Y eso de alguna manera puede expresarse en estructuras políticas eventualmente, aunque personalmente creo que la política es un espacio intrínsecamente corrupto, ¿no? Tal como entendemos la política hoy en día. Puede ser que esto sea un pesimismo radical y un poco apocalíptico, pero creo que el Estado es una invención perversa, por lo que vamos viendo, no es doctrinario lo que estoy diciendo, más o menos perversa, pero... Y hay algunas poderosas razones antropológicas para pensar que, que es muy difícil que no lo sea. Tal vez todavía se podría inventar un Estado que no lo sea, pero eso por el momento no veo claro cómo puede ser. Lo que sí creo es que que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más en el ámbito de lo subjetivo, de lo cultural, de lo valórico. Y, por ejemplo, esta reflexión, por la volver al origen Smith, si yo reflexiono la economía de otra manera, si yo la conceptualizo de otra manera, si yo la matematizo de otra manera, por ejemplo, incorporando las dimensiones estas que la teoría de los sentimientos morales te sostiene, ¿no? O sea, esto de entender que la economía puede ser un espacio de empatía, de creación de comunidad empática, y no una comunidad de interés calculador, sino de un interés emocional, de un interés de una vinculación por sí misma y en sí misma, no para ganar plata, sino porque el vínculo es en sí mismo el satisfactorio, ¿no? Em, entonces, ¿cómo sería una economía pensada así? ¿No? No como simplemente una economía, porque la economía del precio, de que tanto se precian de haber inventado para superar la teoría del valor trabajo, ¿no? Básicamente es una teoría del poder. O sea, ¿quién puede chantajear al otro con más fuerza?
Eso es, la transacción mercantil entendida simplemente como fijación de un precio es simplemente una teoría de poder. ¿Quién tiene más poder? Se habla poder de mercado, ¿no? Y el poder puede ser brutal, ¿no? Y es un acto brutal todos los días. Si usted no me paga tanto, entonces no come, o no se moviliza, o no tiene educación para sus hijos. Es una brutalidad convertida en normalidad. La economía del valor, en cambio, nos puede retrotraer a las fuentes originales de una teoría del valor, como por ejemplo la que podría estar sugiriendo Smith, ¿no? ¿Qué es lo que tiene valor? El que podamos construir una comunidad simpática o empática. Ahora, si yo pienso la economía de esa manera, habría que imaginar cómo tendría que ser operacionalizada matemáticamente, pero tal vez cambia totalmente las relaciones de valor y la riqueza. Por ejemplo, y lo voy a remitir al tema, por ejemplo, de los migrantes. Yo creo que a veces la economía de la empatía o de la simpatía se revela monetariamente, se descubre monetariamente. Por ejemplo, ¿qué son las remesas? Las remesas son el precio del amor, de la simpatía, de la comunidad. Porque yo le estoy mandando a mi abuelita, le estoy mandando a mi primo, le estoy mandando a mi pueblo. ¿Qué es lo que estoy pagando con eso? Precisamente toda esa comunidad en la que nací, que me crió, que me alimentó, que financió mi viaje, que me apoyó mientras estaba en las últimas, ¿no? Es el valor de la sociabilidad, de los vínculos sociales que luego esa persona metida en un sistema mercantil puro lo traduce a dinero y lo paga de esa forma, ¿no? O sea, y eso es riqueza, es una riqueza colosal que a veces se revela en las remesas, ¿no? Si uno monetizara, la remesa monetiza lo que es valor no mercantil, ¿no? Y eso te demuestra que si uno compatibilizara la riqueza nacional de esa manera, tal vez no seríamos un país tan subdesarrollado, tal vez seríamos un país muy rico, ¿no? Bajo esas cuentas, ¿no? Contando de esa manera, tendríamos una riqueza que los solitarios suecos tal vez no tienen, ¿no? Bueno, muy breve. A ver si entendí bien tu pregunta sobre el tema del cambio social desde arriba. Bueno, depende qué entendamos por cambio social y qué entendamos desde arriba. Pero me quiero referir, porque creo que daba una pista, a algo que planteaba un historiador catalán que falleció hace no mucho tiempo, Josep Fontana, en uno de los últimos libros que dejó y le dedicó al siglo XX. Él le llamó a su libro El siglo de la revolución. Y entonces comienza más o menos, cito de memoria, con la tesis de que buena parte de los desarrollos de la historia mundial del siglo XX son resultado de acciones de carácter preventivo que los poderes mundiales, los poderes económicos y los poderes políticos tuvieron que verse obligados a hacer frente a la amenaza de el potencial revolucionario de los diferentes pueblos. Dice, uno puede revisar, y esto aplica desde la Revolución Mexicana hasta los acontecimientos de entrado del siglo XXI, porque es un libro que ya se escribe en este siglo. Entonces, pero al mismo tiempo, él dice, bueno, esta no es que sea una virtud de las élites, sino que el protagonista de su libro, o los protagonistas de su libro, son los movimientos sociales colectivos, que con sus acciones, con su organización y con sus luchas, le obligaron una y otra vez a los poderes fácticos a tener que tomar decisiones para defenderse de un mal mayor, de acuerdo a lo que ellos consideraban un mal mayor, que era la revolución. Entonces, me parece que si entendemos desde ese punto de vista, la pregunta puede ser, sí, hay procesos de reforma, ¿no? Que aparentemente son iniciados por los de arriba, pero normalmente no surgen por la buena voluntad, surgen por presión de la gente desde abajo. Entonces ahí ya el protagonista del cambio social no es el que pone en marcha tal vez el mecanismo de reforma, sino los pueblos que obligan a poner en marcha esos cambios. Ahora, por otro lado,
creo que hay que ver, y con mucha preocupación, que hoy en día buena parte del cambio social, a lo que tú llamas el reformismo de Trump, es un reformismo reaccionario, es decir, anticipatorio ya no a la amenaza de la revolución, sino a una ofensiva de clase global que está en clave semifascistizada o fascistizada, hay toda una serie de debates, que está poniéndose en marcha ya no frente a la amenaza revolucionaria, sino frente a cualquier intento, aunque sea chiquito, de democratizar las relaciones sociales. Entonces, es un reformismo reaccionario el que las élites tienen hoy en día en su agenda, que haría preguntarse seriamente la temporalidad de cambios más profundos que a lo mejor no están a la vuelta de la esquina, sino que hoy las grandes masas de la humanidad están más a la defensiva contra esa reacción generalizada de las élites, de las oligarquías mundiales, contra sus luchas chiquitas, medianas, grandotas. Bien, yo creo que ha sido una conversación bastante prolífica y encantadora desde el plano de que han surgido una enorme cantidad de pistas. Le- Les vuelvo a retocar el énfasis que hice al inicio de la plática, de que esto es parte de un conjunto de 8 seminarios que hemos ido construyendo a lo largo de los últimos meses, desde la Escuela de Seguridad y Defensa, en términos de buscar nuevamente en el pensamiento político, particularmente clásico, pistas y reflexiones heurísticas. No, por favor, no me digan que esa palabra ya no se usa. eh, Heurística en relación a el futuro de la humanidad y al futuro de los procesos sociales. Yo quisiera cerrar con una reflexión de ustedes a propósito de cómo partimos. O sea, ¿por qué debemos volver al pensamiento clásico? ¿Qué tienen los clásicos que los actuales o tengan de manera solamente lateral o superficial, o los actuales han redefinido ya tantas veces la noción de lo clásico que se perdió? Hay un hermoso texto, bellísimo, de Italo Calvino, que se llama ¿Por qué se debe leer a los clásicos?, al que yo reivindico cada vez que pienso ¿qué es eso de lo clásico? Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de, no sé, sociología del conocimiento. Lo que pasa es que normalmente lo que ocurre con un autor es que una de sus versiones, de sus facetas, de sus posibilidades, se institucionaliza. Y todo el desarrollo del discurso científico, académico, disciplinario, asume eso como un punto de partida y se construye sobre eso, ¿no? Es como una especie de path dependency, dependencia de ruta, ¿no? Yo creo que a Smith, por ejemplo, lo que le pasó es que lo que vino luego fue, primero el utilitarismo, que es posterior a Smith, ¿no? Que lee entonces, trata de leer a Smith como un utilitarista. Y luego la construcción de la economía académica contemporánea basado en la teoría del precio, de la construcción del Homo economicus tal como el siglo XIX lo concibió, y la economía académica que conocemos, ¿no? Y entonces le- esa lectura se institucionaliza en todas sus consecuencias, ¿no? Pero como en todo sistema de dependencia de ruta, uno escogió un camino. Imaginemos que estamos en una encrucijada, hay 10 vías posibles. Alguien decide que esta es la que le interesa por X razones y ve en la ruta anterior simplemente un preámbulo, una precursora de la que siguió. Y nos vamos por esa ruta. Pero quedaron 9 otras posibles que pudieron haber tenido otras consecuencias si se leen. Eso le pasa a Marx. Si hace una lectura no bolchevique de Marx, es otro Marx. O eso le pasa a Smith, le pasa a muchísimos, al propio Aristóteles, ¿no? Sería interesante leer, por ejemplo, los problemas de la democracia contemporánea a la luz de las obras políticas de Aristóteles, ¿no? Es otro ejercicio interesante y que puede traer consecuencias un poco graves, ¿no? Pero entonces, creo que es eso. Pero uno a veces puede decir que este camino que seguí, el camino 10, me está conduciendo a una serie de impases, a un callejón sin salida, a un precipicio, a alguna situación, o no me está llevando donde quiero ir. Retrocedamos atrás,
volvamos a empezar y descubramos esa encrucijada donde había otros posibles caminos. Podemos hacer las lecturas, podemos tratar de irnos por otra vía y preguntarnos qué consecuencias se siguen de si hubiéramos seguido ese, ¿no? Como lo que yo dije, ¿qué pasa si hubiéramos seguido una economía política que no fuera una economía política que dejara este aspecto de la intersubjetividad empática como un tema no científico, como algo que está fuera de la disciplina? La empatía, ¿qué es eso? Sentimientos, o sea, estamos acostumbrados, llevamos cientos de años en que nos vienen diciendo que ese tipo de cosas está bien para las telenovelas o que está bien para la, no sé, la prédica de algún religioso, pero no es científico. ¿Qué pasa si si le decimos, no, vamos a internalizar eso como parte central de una disciplina de la economía? Bueno, para referirme al caso particular de Marx, ¿por qué leer a Marx hoy? ¿Qué tiene que decir Marx en el siglo XXI? Pues mucho todavía, por una razón fundamental. Lo que intentó hacer Marx, sobre todo en su obra madura, en El Capital, era sentar las bases teóricas que le dieran inteligencia al entendimiento de cómo funciona un modo de producción específico, histórico, que tuvo un principio que después se ha venido desarrollando y que en algún momento tendrá su final. No sabemos si lo que vendrá después será peor o mejor. Hoy seguimos viviendo en ese mundo. En ese sentido, Marx es un contemporáneo nuestro, ¿no? Tal vez la equivocación de Marx es que cuando él se acerca a su vejez, él imaginaba que él estaba viviendo el capitalismo maduro, cuando en realidad el modo de producción capitalista que él teorizó estaba todavía, a lo mejor no en su infancia, pero en su juventud. No obstante, aunque haya errado en eso, en el asunto de la temporalidad, hay todo un arsenal muy poderoso en esa obra en particular para pensar los mecanismos fundamentales de cómo esta relación social en particular llamada capital, este valor que se autovaloriza y que va colonizando todos los mundos de la vida y que va progresivamente mercantilizando casi todo, ¿no? Esa concepción de la expansión del mundo mercantil de la sociedad burguesa que en el momento en que él escribe opera en realidad no todavía para todo el mundo, ¿no? Hay muchas zonas del planeta que a finales del siglo XIX se rigen por mecanismos todavía marginales a esta dinámica, pero que durante el último siglo y medio la relación social de capital ha ido permeando extensiva e intensivamente todo nuestro planeta. Entonces, desconocer las tesis centrales de la lógica del valor y todos sus desarrollos ulteriores, ¿no? Que nos llevan hasta la teoría de la crisis, por ejemplo. Si no entendemos eso, va a ser muy difícil entender cómo funciona hoy la economía mundial, la sociedad planetaria, las crisis y las contradicciones de las que tú hablaste en ese momento. Me parece que tal vez Marx pueda ser insuficiente para explicar la totalidad del fenómeno social contemporáneo, pero es absolutamente necesario, es indispensable. Bien, y yo les quiero agradecer a los participantes, particularmente al doctor Miguel Ruiz y al doctor Fernando Bustamante la presencia. La verdad que ha sido un diálogo exquisito y no quiero exagerar porque pocas veces la universidad contemporánea se da el tiempo de revisar sobre sus pasos este tema del pensamiento clásico en dos autores completamente relevantes de la teoría social e histórica de la modernidad en su conjunto. Les quiero agradecer también a quienes se han conectado. Me han contado que ya tenemos algunos de nuestros habitués a estas tertulias que se han conectado virtualmente. Sabemos la situación de excepcionalidad que vive el país y esperamos en un próximo momento hacer un debate que el que estamos preparando y luego están invitados con todos los panelistas que hemos tenido a lo largo del año, ¿sí? Para hacer un intento de reflexión de futuro, iba a decir futurista, pero de futuro respecto a cuáles son las grandes tendencias que marcan la agenda histórica en estos tiempos. Les agradezco a todos y muchas gracias por participar.